son las medidas de forma. Antes de entrar a este tema, por si acaso, les he mandado la práctica, no sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay duda? ¿Todo está bien? Dice, Dígame. tenía dudas sobre el ejercicio 2, es que tenemos que hacerlo en datos agrupados, ¿verdad? Es que solo nos da la frecuencia y el monto de la X, y no sé si ahí teníamos que sacar otro más, por decir su par, más como el rango específico. Sí, cuando estamos con los datos, debe hablarme de esto, ¿no? Cuando es las frecuencias y los valores de X, ¿no? Me tiene que hallar, aquí, por ejemplo, tenemos los datos, que son la variable, no sé qué estará indicando la variable, debe indicar ingresos, gastos, ¿no es cierto? Y las frecuencias, bueno, que estarán estudiando? Están estudiando elementos como personal administrativo, estudiantes, empresas, ¿no? Bueno, acá dependiendo del ejercicio. Entonces, ustedes en ciertos ejercicios les dicen que trabajen en datos simples y también en datos agrupados. Ya. Entonces, cuando estamos trabajando nosotros en datos simples, trabajamos tal y como está esto, tal y como está. Pero cuando trabajamos en datos agrupados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el rango específico, el número de intervalos y la amplitud. Eso tienen que hallar, ¿no? El rango específico, valor superior menos valor inferior del conjunto de datos, ¿no? Del conjunto de datos, porque es la repetición, las frecuencias y la repetición de ese conjunto de datos. Entonces, el rango específico, valor inferior y valor superior, ¿no? Número de intervalos, ya sabemos eso, ¿no? 1 más 3.32 logaritmo de n. N, acá va a haber la n, ¿no es cierto? Ahí viene la n. O sea, prácticamente es lo que nosotros hacíamos de forma vertical, está de forma horizontal, es lo mismo, ¿no? Bien, ¿alguna consulta más? Licenciada, O sea, para dígame. el ejercicio 3, tiene dos, o sea, para la variable tiene dos montos. Esos ya son, digamos, como límite inferior y límite superior, algo así, para el 3 y el 4. ¿Cómo dice, perdón? Hola. En la variable, licenciada, es un poquito ahí me confunde. No lo entiendo muy bien para el 3 y 4, digamos. ¿El ejercicio 3 y 4? Sí. Ya, a ver, enseguida lo voy a ver. Ejercicio 3. ¿Qué es el ejercicio 3, joven? ¿Recuerdan lo que dice? ¿Listo? ¿Le puedo explicar yo el 3? Dígame. El 3 dice calcular todas las medidas de dispersión para los datos de la siguiente tabla que representan los salarios mensuales del personal técnico de la empresa Alfa. Ese es el 3. Ya, un ratito, a ver, aquí voy a entrar. Ya, enseguida vamos a aclarar esto. Estamos entrando. Por si acaso yo he hablado ya con el ayudante y el ayudante tiene que realizar esta práctica, ayudarles en lo que pueda hacerse. Cualquier duda también con él, ¿ya?
En caso que siguiera existiendo la duda, vamos a seguir aclarando conmigo. Es por eso que la entrega es la siguiente semana. Ya han debido ver ustedes, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, por favor, vamos a trabajar, ¿ya? Bien, el ejercicio 3 dice calcular las medidas de dispersión de los datos de la siguiente tabla que representan los salarios mensuales del personal técnico. Son salarios mensuales. Entonces, dentro de lo que son los salarios mensuales, aquí lo vamos a borrar esto. Esto lo vamos a borrar. A ver acá, salarios mensuales, dice, tenemos 2.500, 3.500, y aquí son 10. Aquí tenemos 3.500, 4.500, aquí tenemos 12, 4.500 a 5.500, bueno, aquí tenemos 9, ¿no? Y bueno, hay uno más acá. Es lo mismo. Aquí que estamos viendo nosotros, ¿qué son estos jóvenes, señoritas? Intervalos. Intervalos. Esto está igual que esto, ¿no? En algunos textos sí lo van a ver de esta forma directamente. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Este es nuestro límite inferior, límite superior, marca de clase y las frecuencias, ¿no? Entonces estamos viendo acá, esto por ejemplo va a determinar 2.500 son los valores, 3.500, 4.500, 4.500, 5.500. Incluso hoy cuando entremos a medidas de forma vamos a ver que puede presentarse también de otra forma. Las frecuencias 10, 12, 9 y 3, ¿no? Así sería. Esto va a representar lo que son los intervalos, ¿ya? Porque no es X sub Y. Este es nuestro X sub Y, como este es nuestro X sub Y, ¿ya? Entonces vamos a representar por una X. En algunos textos también se presenta de esa forma, por si acaso. Esto por ahí no les he indicado, no me acuerdo si les he indicado cuando avanzamos, ¿ya? Esto es X sub Y, esta es nuestra marca de clase. Entonces aquí tenemos que ir a nuestra marca de clase, como ya sabemos, ¿no? Y dice, calcular todas las medidas de dispersión. ¿Cuáles son todas las medidas? Aquí ya no creo que haya duda, ¿no? Todas las medidas de dispersión van a ser el rango, desviación media, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación. Todos. Ya no solamente esto, ¿no? Sino el rango más. Porque son todas las medidas de dispersión. Ahora en el 4. En el 4 dice, calcular la desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación de los siguientes datos. A lo mismo. Lo mismo es esto, ¿no? Aquí los datos van a cambiar, ¿no? Va a venir de 3.500 a 4.500 hasta 6.500 a 7.500. Es lo mismo, el mismo procedimiento. Bien, ¿alguna consulta más? A ver, aquí tal vez van a tener alguna duda. El ejercicio 8. El ejercicio 8 dice, tenemos una variable X, de la que sabemos que el coeficiente de variación, eso tienen que, si hemos entendido nosotros las medidas de dispersión, y no lo hemos hecho mecánicamente, sino hemos razonado, esto vamos a poder solucionar, porque es razonamiento nada más. 0,5, desviación 3, ¿cuál es el valor de la media? Como les digo, si nosotros hemos razonado y no hemos hecho mecánicamente, vamos a poder desarrollar esto. Esto es razonamiento. ¿Ya? Ahora, el 6 y el 7, tenemos que aumentar a los valores de ¿qué? A los valores de 3,
6, 2, 1, 7 y 5, tenemos que 7, 5, el ejercicio 5 es esto. No, el ejercicio 6. El ejercicio 6. Dice que tenemos que sumar 5 a cada uno de estos valores, ¿no? Y ya tenemos los datos sumados, los valores 5 a cada uno de estos. Por ejemplo, tenemos 8, 11, 7, 6, 12 y 10, ¿no? Hemos sumado 5 a este conjunto de datos, el resultado es este. Dice, probar que ambos conjuntos de números tienen la misma desviación típica, pero diferentes medias. Que tienen la misma desviación típica, pero diferentes medias. Tienes que hallar la desviación típica acá, que por ende vas a hallar la media, y la desviación típica acá, que también por ende vas a hallar la desviación o la media. Y tienes que comprobar esto, si es así o no es así. Que la desviación típica es igual en ambos y que la media es distinta en ambos, ¿no? Y en el ejercicio 7 es similar el desarrollo. ¿Alguna pregunta más sobre las señoritas? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Parece que no, ¿no? No hablan, ya empezamos. Están asustados. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, listo, lo escuchamos. Ah, ya. Hasta acá entonces no hay preguntas, ¿no? No, listo, sí, entendido. Bien. Está fácil. Si hay alguna duda más, el día martes. ¿La entrega para cuándo era? No recuerdo. 29, listo. Miércoles, ¿no? Entonces, ustedes por favor me hacen eso, ¿ya? Vamos a mostrar. Bien, la anterior clase les decía de que tenemos que ya saber bien lo que son las medidas de tendencia central, las de posición y esta última, las de dispersión. ¿Qué son las medidas de forma? ¿Qué vamos a considerar las medidas de forma? Dentro de las medidas de forma, estas medidas de forma muestran sobre una distribución de frecuencias, nos van a mostrar sobre una distribución de frecuencias ¿qué cosa? Nos van a demostrar algunas características especiales como son su simetría, su asimetría, su alargamiento. Simetría significa de que no hay inclinación, como en este caso. Asimetría significa de que hay inclinación. Entonces estamos hablando de este o de este. ¿Ya? Inclinación al lado izquierdo o inclinación al lado derecho de la curva. ¿Ya? Alargamiento, que puede ser alargado, medianamente alargado o probablemente sea una curva plana. A eso nos referimos en cuanto a las características de lo que es su asimetría, su simetría o su alargamiento, ¿ya?
En este caso también se considera como concentración o apuntamiento de los datos, en este caso. Aquí también se conoce como concentración o apuntamiento de los datos. ¿No? O sea, ¿cuánto se concentra? Cuanto más se concentren al centro del valor medio, entonces las van a tender a subir. Menos concentrado van a tender a bajar. Menos concentrado aún van a tender a bajar mucho más como es. ¿Ya? Entonces, esto nos indica que vamos a tener nosotros que usar las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, por ejemplo, vamos a hablar de la media. Listo, después de asimetría, ¿qué viene? ¿Acá? Sí, listo. Asimetría, asimetría. Y alargamiento. A ver, copien las tareas para que están copiando. Ya han debido copiar, ¿no? Entonces, les decía, dentro de lo que son las medidas de forma, vamos a considerar lo que es la simetría, asimetría y el alargamiento. Cuando nosotros hablamos de simetría es cuando hablamos de la inclinación de la curva, si existe o no. Simetría, eso se van a recordar a esa pregunta de examen, no hay inclinación, no tiene inclinación. Es como este, como este, como este o como este, no tiene inclinación. Cuando decimos asimétrico, indicamos que hay una inclinación, ¿ya? Esa inclinación puede ser al lado izquierdo o inclinación al lado derecho. Cuando hablamos de asimetría, significa inclinación, ¿ya? Dentro de las medidas de forma también vamos a hablar de lo que son los alargamientos. La curva puede tener una punta, como puede tener una curva mediana o puede ser una curva plana. A este alargamiento también se conoce como concentración o apuntamiento de datos. Se repite, el alargamiento también se conoce como concentración o apuntamiento de datos. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, es necesario nomás recordar las medidas de tendencia central, ¿no? Estas son las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, ¿no? Lo que habíamos estudiado, media, mediana y moda. La mediana también en algunos textos lo van a ver como MD, ¿ya? Entonces, esas medidas de tendencia central nos van a ayudar a determinar lo que son una parte de lo que es las medidas de forma. También vamos a usar lo que son las medidas de posesión. Las medidas de posesión. ¿Qué hemos estudiado en las medidas de posesión? Hemos estudiado los cuartiles, ¿no es cierto? Hemos estudiado los percentiles. Vamos a estar, entonces, dentro de las medidas de forma también se va a tener que estudiar los cuartiles y los percentiles. También hemos estudiado los deciles, sí, pero vamos a priorizar en lo que son los cuartiles y los percentiles, en esos.
Las medidas de forma también, cuando estamos aplicando, también vamos a requerir el uso de las medidas de dispersión. ¿Qué hemos estudiado en las medidas de dispersión? Hemos estudiado desde rango, ¿no es cierto? Rango, desviación media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, ¿no? Lo que nos va a interesar a nosotros es la desviación típica, ¿no? Y recordemos que para llegar a la desviación típica tenemos que realizar la varianza, ¿ya? Entonces, miren, los temas que anteriormente hemos llevado nosotros, vamos a aplicarlos ahora acá. Es por eso que tenemos que entender muy bien los otros temas ya avanzados. En este sentido, las medidas de forma, ¿qué nos permiten caracterizar? ¿Qué caracteriza las medidas de forma? Nos va a permitir a nosotros determinar, cuál es la uniformidad. ¿Cuál es la uniformidad de lo que son las gráficas o los datos de frecuencias? ¿Ya? Vamos a permitir uniformizar eso. El grado de concentración. Grado de concentración de los datos. Uniformidad. Grado de concentración de los datos. ¿Qué más? A ver, vamos a poder considerar también la región central de la distribución. La región central de la distribución. O sea, esta parte, ¿no? Esta parte. La región central. La región central de distribución. Es lo que vamos a considerar. Entonces, por ello, la curva de frecuencias, estamos hablando de estas curvas, ¿no? De frecuencias, cualquiera sea la curva de frecuencias. Cuando estamos hablando ya de un conjunto de datos, también va a considerar si esta curva va a establecerse de acuerdo a un apuntamiento o de acuerdo a una gráfica que tenga características de curva plana, ¿ya? Cualquiera de estas se considera como curva normal. Entonces, en este tipo de curvas van a existir, pueden existir semejanzas como pueden existir diferencias, ¿no? Y estas semejanzas o diferencias se van a encargar de determinar, o sea, las diferencias que van acá, vamos a poder determinar mediante estas medidas de forma. Las características, las semejanzas de cada uno de estos se va a poder estudiar mediante unas medidas de forma, ¿ya? Para esto, para determinar estas medidas de forma, y estas medidas de forma, por si acaso, nos van a indicar la relación de una curva de frecuencias con respecto a una curva normal. Repito esta parte. Estas medidas de forma nos van a ayudar a determinar lo que es la relación de una curva de frecuencias, ¿no? Estamos hablando de estas curvas de frecuencias, no importa si son simétricas o asimétricas, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, esa curva de frecuencias con respecto de la curva normal. Más adelante vamos a ver una curva, bueno, el estudio de lo que es la distribución normal en probabilidades, pero esto nos ayuda a determinar el estudio sobre su inclinación o no respecto de estos datos, de una medida de tendencia central, de una medida de posición o de una medida de dispersión, dependiendo del tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a poder estudiar la relación de una curva de frecuencias con respecto a lo que hace referencia a una curva normal.
y nos van a ayudar a determinar entonces esta relación de frecuencia, esta inclinación, si es que lo hubiera de frecuencias, mediante las medidas de forma. Las medidas de forma, ¿qué van a usar? O sea, ¿qué nos va a ayudar a establecer esta relación de curva de frecuencia? Son dos aspectos. ¿Lo puedo borrar? O aquí abajito hacemos. Son dos aspectos que nos va a ayudar a determinar. Es verdad. El primer aspecto va a ser el sesgo. El sesgo. Y luego nos va a ayudar a determinar la kurtosis. Los elementos de estudio entonces de las medidas de forma son el sesgo y la kurtosis. ¿Ya? ¿Qué va a comparar o qué realiza el sesgo? Va a comparar la simetría. Compara la simetría, ¿ya? De una curva de frecuencia. De una curva de frecuencias, ¿no? Pero esta curva de frecuencias va a ser respecto de la curva normal. Respecto de la curva normal. Este sesgo también es conocido como simetría. Cálculo de la simetría o cálculo del sesgo, ¿ya? Entonces, la simetría va a estudiar la simetría en sí. Estamos hablando, a ver, esto lo vamos a borrar ya, porque ahorita vamos a continuar después. Estamos hablando de la simetría en sí, o sea, esto es simétrico. Estos son asimétricos. Simétrico, no tiene inclinación a ningún lado. ¿No? No tiene inclinación a ningún lado. Estos dos son asimétricos. Los dos son asimétricos. Cuando nosotros hablamos de asimetría, como les decía hace un momento, la asimetría significa inclinación. Entonces los datos pueden estar inclinados a un determinado o al lado izquierdo o al lado derecho, dependiendo. Pero esta inclinación, ¿quién la va a determinar? La va a determinar los datos de estudio. ¿Ya? Los datos de estudio van a determinar eso. Si hay inclinación o no hay inclinación. Entonces, recuerden que esto es simétrico. No hay inclinación. Estos dos son asimétricos. Cuando estamos con A por delante significa inclinación. Inclinación que puede ser a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Sigamos hablando sobre el sesgo o simetría y vamos a entrar después en la kurtosis y luego vamos a entrar a un ejercicio. ¿Ya? Entonces, este sesgo o simetría que va a comparar la simetría de una curva de frecuencia espectro de una curva normal, se va a caracterizar porque va a presentar una serie de datos. Va a analizar una serie de datos. ¿Ya? Va a analizar una serie de datos pero esta serie en cuanto a lo que es su forma. Va a analizar en cuanto a su forma. O sea, vamos a analizar de acuerdo a su distribución alrededor. Aquí vamos a poner. De acuerdo a la forma de la distribución. Cuando estamos hablando alrededor de un conjunto de datos. De acuerdo a su distribución. ¿No? Entonces, cuando hablamos de acuerdo a su distribución, de acuerdo a un conjunto de datos, estamos hablando de la media. Entonces, ¿cuáles son la comparación del conjunto de datos? Cuando el valor medio está al centro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esa distribución? Y por ende nos va a llevar a algún tipo de forma de las curvas. Para medir lo que es
lo vamos a usar para medir lo que es el sesgo, que también es llamado grado de asimetría, grado de asimetría. Entonces, para estudiar el sesgo, lo que es llamado también grado de asimetría, esta va necesariamente a considerar una curva de frecuencias. Una curva de frecuencias, ¿no? Curva de frecuencias con inclinación, sin inclinación. ¿Ya? Entonces, para esto va a considerarse lo que es el sesgo. Entonces, el sesgo que va a hacer va a tratar de medir cuán lejos de la simetría de una curva normal se encuentra una curva de frecuencias. Eso es lo que hace el sesgo. ¿Ya? ¿Cuán lejos? ¿Cómo se forma esta distribución respecto de una serie de datos? ¿No? Para el cálculo de lo que hace referencia el sesgo, se va a considerar entonces el coeficiente de asimetría. No sé si estoy yendo rápido, estoy yendo lento, ¿no? O están tomando algunos compañeros. Si voy rápido me dicen ya. Entonces, para hallar o determinar el sesgo, nosotros tenemos que determinar el coeficiente de asimetría, que también es considerado, y ustedes han debido escuchar, como coeficiente de Pearson. ¿Ya? Como coeficiente de Pearson. Para el cálculo de este coeficiente, de acuerdo a la distribución de los datos que vamos a analizar, este conjunto de datos, vamos a determinar entonces, o vamos a estudiar estas gráficas. Entonces va a haber 3 casos, como podemos ver, 3 casos de estudio para el cálculo de asimetría. Entonces vamos a ver 3 casos de estudio para el cálculo de asimetría. ¿Ya? De asimetría o simetría. ¿Ya? El primer caso. Este primer caso hace referencia a los datos simétricos. Es el primer caso. La representación gráfica de este tipo de gráficos es la siguiente. Como vemos, no hay ningún tipo de inclinación. Vamos a borrar. No hay ningún tipo de inclinación. Aquí se va a considerar la mitad. Esta mitad es justo o igual en la misma distancia están divididos. Si todo esto vale 100, esto va a valer 50, esto va a valer 50. A veces hablamos de unidad, por lo tanto 0,5, 0,5. Ojo, por ejemplo, es 100%, 50% por si acaso, ¿no? Así. Entonces, significa de que está justo al centro. Entonces, no hay inclinación. La curva se encuentra al centro. No hay inclinación ni a la izquierda, no hay inclinación ni a la derecha. ¿Y cómo es el comportamiento en este tipo de gráfica? Entonces, aquí se va a encontrar. Aquí en este punto se va a encontrar la media, la mediana y la moda.
En ese punto se va a encontrar la media, mediana y la moda. ¿Qué se va a encontrar aquí? Los tipos de medidas de tendencia central. Tipos de medidas de tendencia central. Estos son, ¿no ves? Media, mediana y moda.